vimos estas declaraciones de John Bolton. Sí. Por un lado, considerado efectivamente como uno de los integrantes de la mano más dura del régimen o del gobierno de Donald Trump, ¿no? La mano fuerte de Trump. De hecho, ha sido hasta criticado porque muchos consideran que no debió haber estado allí, sino Mike Pompeo, porque era una reunión de cancilleres que hacía él allí y no Pompeo. Bueno, no importa. El tema está en que era él y dijo pues muchas cosas. Aparte de darle con todo a Maduro, pues también de alguna forma pateó la mesa de negociación. No está muy de acuerdo con esta mesa de negociaciones, eso lo sabemos hace mucho tiempo, de que el gobierno norteamericano no está de acuerdo con esas negociaciones, pero igualmente creo que la respetan, pero vino también la respuesta por parte de Guaidó, que tampoco ha sido muy bien vista por parte de la población. ¿Qué piensas tú al respecto, Vladimir? Bueno, el análisis es complicado. Lo primero que habría que destacar es que previa visita de John Bolton, Mike Pompeo ha visitado 2 veces la región. Hasta hace apenas 2 semanas visitó justamente el sur de nuestro continente, y no solamente Mike Pompeo, sino Mike Pence, también vicepresidente de los Estados Unidos. Es decir, la acción ha sido como un gobierno, como un todo, ¿no? De las distintas fuerzas de la presidencia de Donald Trump han estado acá en el continente. Ahora bien, hay varios elementos que habría que destacar. Lo primero es que si vamos directamente a las declaraciones de John Bolton, pues confirma lo que nosotros creemos. Es decir, Maduro finge, y voy a tratar de ser lo más textual en este tema, él dice que Maduro finge tener interés en el diálogo. Es algo que ustedes y nosotros conocemos hace muchísimos años, y esto viene de Chávez, ni siquiera de Maduro. Y además dice que lo que procura es ganar tiempo. Por lo tanto, uno infiere que no tiene sentido continuar. No es que lo dice expresamente, Claro. Bolton. Ahí en ese punto entiendo a Guaidó. Yo en todo caso le criticaría a Guaidó más la forma que el fondo, más la sonrisa al principio a la hora de defender su postura. Bueno, la sonrisa tengo entendido, disculpa que te interrumpa, y voy a darle el crédito a Guaidó. Sí. No quiero ni defenderlo ni no defenderlo. Sencillamente él venía de una explicación con los colegas, estaba conversando con ellos, con los periodistas. Entonces, claro, él se sonríe porque lo abordan 20 periodistas y se sonríe, y en ese momento le hacen la pregunta del diálogo y por eso cae en esa sonrisa que no fue bien vista, pero digamos que no se sonríe por otra razón. Pero en todo caso, lo que dijo, por supuesto, tratando de excusar, es lo que mucha gente no entiende, tratando de excusar, bueno, ya va un momentico, lo que dijo Bolton no fue esto, sino esto. Al final Bolton quizás no lo dijo textualmente, pero ha manifestado, sí, efectivamente, que no está de acuerdo con este diálogo. Y no solamente Bolton, por ejemplo, podemos ver las declaraciones del canciller peruano, justamente el día de ayer desde Lima. Él decía, algo que no me gustó de su declaración es que me parece similar a la que tuvo el Vaticano en su oportunidad cuando decía una postura neutral, algo así era, ¿no? Él hablaba de una expectativa con reservas de lo que podría significar este diálogo, una negociación que sabemos que no va a llegar a nada, y que la única manera, yo siempre lo insistiré, y acá en tu espacio lo he hecho muchas veces, no va a llegar a nada si el único diálogo posible no se da, que es los términos en los cuales se entrega el poder. Y la pregunta nuevamente para entregar el poder sería, ¿existen los suficientes elementos de convicción como para obligar al régimen y al Estado criminal a entregar el poder? Esa pregunta no nos la podemos responder nosotros de inmediato, pero lo que sí podemos responder es que este bloqueo que ha impuesto Estados Unidos, un bloqueo histórico, para que tengamos una idea, la última vez que Estados Unidos aplicó un bloqueo de este tenor en el occidente, en el hemisferio occidental, fue hace 30 años. Es decir, no es que esta gente agarra Estados Unidos cada vez que le provoca al presidente de turno levantarse y poner un bloqueo, lo hace. No, hace 30 años fue la última vez que se aplicó. Y por supuesto comienza toda una discusión en torno a la efectividad o no del bloqueo, que por cierto, hay mucha confusión entre embargo y bloqueo. Aunque en términos de forma pudiéramos hablar las dos cosas, referirnos a las dos cosas como si fuese una sola, no son lo mismo. El embargo es cuando yo confisco un bien para pagarle a unos acreedores, unos acreedores de una deuda en concreto. Y el bloqueo es todo lo contrario. Congelo todos los bienes muebles e inmuebles de una nación para que no puedan ser usados por parte del Estado criminal o del gobierno de turno. Ahora bien, ¿qué ha dicho John Bolton que pudiésemos
destacar en el marco de la cumbre en Lima, una cumbre histórica que le da un espaldarazo importantísimo a Juan Guaidó, si hay que reconocerlo. Después de ya 7 meses el que se presente esta cumbre, creo que tiene una relevancia importante desde el punto de vista internacional. Pero uno de los elementos que me pareció interesante que comentó John Bolton tiene que ver con lo siguiente. Él dice que el bloqueo funcionó en nuestro continente en 2 países en particular. Funcionó en el de Nicaragua, el primer gobierno de Daniel Ortega, y en Panamá. Y además dice algo que me parece rescatable, dice, y va a funcionar no solamente en Venezuela, habla de Cuba también, algo que no habíamos visto hace muchísimo tiempo, y nos preguntamos, en efecto, ¿qué hará distinto este bloqueo que no lo haya hecho en Corea del Norte, en Irán, en Siria, en Cuba? Es decir, hasta ahora estos países son más pobres y siguen gobernando los estados autocráticos, teocráticos, etcétera. Pero nos preguntamos si por ser nuestro continente y por haber cometido el gravísimo error de un bloqueo, a mi juicio, muy poco asertivo en el caso de Cuba, ¿será que ahora se va a cambiar la naturaleza del bloqueo en términos prácticos para poder acorralar ahora sí el régimen? Son preguntas que nos tenemos que hacer. Las respuestas, lamentándolo mucho, no las tenemos de inmediato. Sí, definitivamente no las tenemos de inmediato y el diálogo va a continuar, porque efectivamente van a seguir estas negociaciones. ¿Hasta cuándo? No lo sabemos. Hemos visto, y te lo quería pues también comentar un poco, Vladimir, hemos visto estas voces disidentes de parte de la oposición, como es el caso de María Corina, que tiene pues su discurso en contra del diálogo desde un principio, y ayer también veíamos a Antonio Ledesma haciendo recomendaciones. ¿Qué pasaría? ¿Qué crees tú que pasaría si de pronto Guaidó dice, yo me levanto de la mesa? ¿Favorecería al gobierno interino de Guaidó o favorecería el régimen? Yo creo que favorecería el gobierno interino de Guaidó. Yo creo que Guaidó se tiene que levantar de la mesa y creo que la convocatoria a un diálogo tiene que ser una convocatoria, un diálogo definitivo. Recordemos cuál es el principio que pretende y además públicamente, veladamente ha pretendido el régimen de Maduro. Ha sido la coexistencia política, y coexistencia política significa yo seguir en el control del poder y seguir haciendo lo que he venido haciendo. Así de sencillo. Entonces, bajo la naturaleza actual, sigo insistiendo que el diálogo aún no es pertinente. Ahora, me gustaría ver cuáles serán las futuras declaraciones de Timoteo Zambrano en torno, por ejemplo, a la aplicación del bloqueo, así como fue con el caso del TIAR, capaz que dirá que tampoco era conveniente hacer el bloqueo. Otra vez vamos al punto, un diálogo no es posible si una de las 2 partes no tiene cómo amenazar a la otra, no tiene cómo arrinconar a la otra. Si no hay un poder de negociación en efecto que se pueda llevar adelante, pues sencillamente el diálogo es una reunión estéril, completamente estéril. Por lo tanto, creo que algo que ayudaría políticamente a Guaidó en este preciso instante es justamente levantarse de la mesa. Sin embargo, hay que reconocer que la mayoría del concierto de las naciones que apoyan a la coalición de Juan Guaidó quieren diálogo. Eso es un problema, porque no es solamente, algunos dicen, es que Guaidó claro, no se levanta es que no es solo Guaidó, por supuesto. Sí, hay un entorno también que lo está, de alguna forma, presionando, mira, siéntate, porque es la única forma de llegar a un acuerdo o la única forma de ver la salida de Maduro, porque si no sale así, no va a salir con fuerza, porque ya hemos visto que no hay apoyo para la fuerza. Pero vemos esta posición del gobierno norteamericano que insiste y presiona y presiona y presiona, y en algún momento, pues efectivamente, algo va a estallar. No estoy diciendo qué, no sé qué, tampoco porque no puedo decir qué es, pero algo va a estallar. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Y ahora hay que destacar otra cosa. Algunas personas me preguntaban ayer en mi programa, bueno, Vladimir, ¿crees que la aplicación del bloqueo signifique ya el paso previo a una intervención militar? Y yo les respondía que no. En mi caso, yo creo que no. Y les explico por qué. El propio John Bolton ha insistido, y en esto sí ha coincidido con el Grupo de Lima y también con los 50 países, 60 países que apoyan a Guaidó, que ellos siguen insistiendo en una salida pacífica. ¿Qué significa una salida pacífica? Que se ahorque al régimen a tal punto en el que se tenga que ir. Ahora, ¿creemos realmente que va a poder Pero es que yo te digo una cosa, de verdad, Vladimir, es que es increíble, tanto quieren, tanto tienen, que es que en otro mundo ya un ser humano racional se hubiese ido. Sí, ¿Ah? totalmente. Este señor es algo, bueno, es que no es él, ¿no? Es todo un grupo que está enquistado en Venezuela y que se ha aprovechado de todo, que, bueno, quieren, no sé, ¿qué más le vas a sacar al país? ¿Qué más le vas a sacar?
totalmente de acuerdo Perdón que contigo, te pero interrumpí, pero es no, que no, no, no. me da tanto coraje, de verdad. Tú sabes que esto es una conversación entre Sí. amigos. Sí, estoy de acuerdo contigo. ¿Qué ocurre? Maduro no gobierna por sí mismo, y tú lo acabas de decir. Él forma parte de todo un entramado que ni siquiera es nacional, es internacional. Esto no es nada sencillo, la resolución del conflicto. Él no se va a ir porque sencillamente es parte de una política. Ayer también me preguntaban, pero entonces, ¿cómo va a quedar el pueblo de Venezuela con este bloqueo? ¿Va a haber más hambre? ¿Va a haber más no sé qué? Yo le decía, mire, el hambre y la destrucción en Venezuela es una política de Estado, no es una consecuencia de ningún tipo de sanción. Esto se vino construyendo desde la época de Chávez para que nosotros los venezolanos o nos fuéramos del país o quedáramos arrodillados al sometimiento total del control social del régimen venezolano. Eso hay que entenderlo de esa manera. Así lo hizo Cuba. Ahora, ¿dónde está el punto determinante? Sigo insistiendo en que hay que darle la llaga muy duro. El punto determinante está, ¿cómo hacemos para bloquear por completo el mercado negro que ha establecido el régimen venezolano para seguir manteniéndose? Entiéndase, narcotráfico, secuestro, extorsión, venta irregular, inconstitucional de oro, de diamante, de coltán, en fin, una cantidad de elementos que hay allí. Por ejemplo, el que se permita que se instalen bandas terroristas en Venezuela, eso no es de gratis, eso tiene un costo. Es como si estuviésemos cobrando un alquiler por un espacio físico que se le está entregando a Hezbollah, al ELN, a la FARC, al M-19, etc. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros en términos efectivos para cortar? Porque si algo hay que hacer es cortar ese mercado paralelo, porque ese mercado paralelo es el que está haciendo que se sostenga el régimen. Por ahora, aunque exista el bloqueo, si no existe una cuarentena como la planteó la semana pasada Estados Unidos, que no es este bloqueo, creo que el régimen va a continuar y me temo que va a seguir bajo la línea de Cuba. ¿Qué diferencia puede haber entre la cuarentena y el bloqueo, Vladimir? Yo no la Sí, conozco. lo que se está hablando en términos de cuarentena tiene que ver con términos militares sin entrar a Venezuela. ¿Qué significaría esto? En aguas internacionales, disponer, como ocurrió en el tiempo de la Guerra Fría, disponer de buques de guerra estadounidenses que bloqueen cualquier tipo de naves que estén transportando algún tipo de bien venezolano al exterior. Lo que se está procurando es eso, pero por ejemplo, me pregunto cómo haría Estados Unidos para ponerle el cascabel al gato en virtud al comercio irregular también que se lleva con el Medio Oriente. El Medio Oriente es quien está comprándonos a precio de gallina flaca el oro Sí, venezolano. sí. Entonces, no sé qué ocurriría ahora. Lo que sí sé que es importante y que es un golpe muy duro para el régimen de Maduro es que la China y Rusia, desde el punto de vista político, tienen una postura que van a mantener con Venezuela, pero desde el punto de vista económico hay otra realidad, porque es que este bloqueo no solamente es aplicado a Venezuela, sino es aplicado a aquellos que colaboren con el régimen venezolano. Y esto incluye a las empresas privadas que tengan relaciones con Estados Unidos y con Venezuela. Es decir, si tú tienes una cuenta bancaria de tu empresa acá en Estados Unidos y te atreves a hacer negocio con el régimen de Maduro, inmediatamente vas a ser bloqueado. Entonces, en términos prácticos, China es un gran emporio económico privado, no estatal, es privado, fundamentalmente privado, aunque tenga a perpetuidad un sistema comunista que lo gobierna. Entonces, en términos prácticos, sí vamos a ver cómo los chinos van a, y me disculpan la palabra, van a recular, y de hecho algunas personas ya en Europa nos han informado que están retirando taladros de perforación para obtener petróleo, parece que ya los están retirando y ya se están yendo del país a partir de esta medida. No, incluso también, Vladimir, porque esta medida puede extenderse a gobiernos. Y cuando hablo de gobiernos, estamos hablando pues, efectivamente directamente de China y estamos hablando directamente de Rusia, que son los principales sostenedores del régimen de Maduro. Sí, sí, y no solamente hablar de ellos, hay otros gobiernos que pudieran estar Turquía. interesados en detener, ¿no? Sí, sí, exacto. Medio Oriente creo que, insisto, va a ser determinante porque el Medio Oriente tiene muy buenos, digamos, lazos comerciales con Estados Unidos también. Yo no veo una Arabia Saudita metiéndose en camisa de 4 varas, es decir, yo creo que va a haber algunas implicaciones concretas, pero yo creo que el que Estados Unidos haya aprobado ese bloqueo el día lunes, a menos de 12 horas del encuentro en Lima, ha sido un mensaje claro y directo al grupo. Fíjense que esta reunión que hubo en Lima, de más de 60 países, supuso la no emisión de un documento definitivo, ¿no? Una declaración conjunta, supuso que esto no existiera. Y yo estoy de acuerdo con eso, porque creo que es más importante lo que no nos dejan saber
que lo que nos están dejando saber. Yo creo que una manera implícita de aplicación del TIAR es lo que se está haciendo hoy día en Lima, que es cada país tendrá una cuota de compromiso para buscar resolver el problema, que ya no es un problema de Venezuela, un problema continental, también lo he insistido. Lamentándolo mucho, la crisis venezolana se está tragando a nuestro continente y eso lo vemos en todos los sentidos, migratorios, económicos, políticos, sociales, etcétera, desarrollo, por ejemplo. Se está tragando el continente, por lo tanto, es fundamental accionar ya como una necesidad interna de cada uno de los estados, sobre todo Colombia, Brasil, Estados Unidos, etcétera. Mira, estoy leyendo dos notas relacionadas con este tema del bloqueo. Una de ellas, bueno, va a haber una marcha hoy en Venezuela, por supuesto, por parte del régimen, ¿no? Normal, que se esperaba esta marcha en apoyo al gobierno y rechazando las sanciones, pero estoy viendo también unas declaraciones de la Unión Europea, que en el día de hoy ha rechazado, se opone a la aplicación de sanciones de Estados Unidos a Venezuela. Voy a leer textualmente lo que dice el portavoz comunitario. Nuestra posición es conocida, nos oponemos a la aplicación extraterritorial de medidas unilaterales, dijo Carlos Martín Ruiz, como representante o portavoz pues, de la Unión Europea. Estamos analizando en detalle el alcance de las implicaciones, pero estamos en desacuerdo con la aplicación de estas sanciones por parte de Estados Unidos. Bueno, extraterritorial dependiendo de cómo lo veas, porque Estados Unidos está funcionando dentro del marco y territorio nacional, que puede hacer lo que le dé la gana, ¿no? Así que entiendo cuál es la naturaleza de Europa, una Europa que concibe a la izquierda de otro punto de vista totalmente distinto al que nosotros estamos viviendo en nuestro continente, pero de cualquier manera está Estados Unidos actuando a su propio derecho, porque está funcionando, dice, aquí en mi territorio yo voy a congelar todas las cuentas que pertenezcan a esta gente, y sobre todo, si vamos al caso de la Unión Europea, la crítica sería la siguiente: si Estados Unidos no generara este bloqueo, bueno, ya estuviéramos perdiendo 1.400 millones de dólares en confiscación a Citgo, por ejemplo, y esto está quedando congelado a partir de este bloqueo que se ha generado. Es decir, yo creo que por el contrario, esta medida lo que está procurando es proteger los bienes, porque además no es embargo, no nos están quitando los recursos, están quedando congelados para ser nuevamente liberados cuando correspondan. Exactamente. Vladimir, bueno, agradecido, sí, por este contacto, como siempre, como todos los miércoles.